Hola, ¿cómo les va? Desde APA hemos considerado de que hay algunos temas que por su complejidad o por sus características merecen una ampliación, una explicación diferente a solamente poder leerlo o limitarnos a un ejercicio desde la página. Por eso que adoptamos este recurso que creemos que es válido y les va a ser mucha utilidad a ustedes en la medida en que puedan entender una explicación y no solamente sea una cosa inanimada en la cual ustedes tengan que estar dependiendo de la lectura. En esta ocasión vamos a hablar de las medidas de la prestación de los seguros. Lo primero que hay que entender es que la medida de la prestación de los seguros es la forma establecida, ya predeterminada, en que va a indemnizar cada una de las ramas a los asegurados cuando se produzca un siniestro. En la Argentina tenemos tres medidas de la prestación: prorrata, primer riesgo absoluto y primer riesgo relativo. Una cosa que tiene que quedar claro para todos ustedes es que lo van a ver en el material de lectura graficado como una fórmula, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que es un concepto que debe ser incorporado como tal. ¿Por qué? Porque si yo no soy bueno en matemática y me cambian los componentes de la fórmula, me quedo sin saber cuál es el resultado. O me puede pasar que tramposamente o intencionadamente me hagan una pregunta donde el resultado de la fórmula me va a dar cualquier cosa. Entonces se grafica como una fórmula para que lo puedan visualizar, pero tienen que tener en cuenta que el concepto tiene que estar incorporado de manera tal que yo lo pueda interpretar de cualquier forma y llegar siempre al mismo resultado. En la medida de la prestación a prorrata o regla proporcional, tal cual es su nombre original, lo que hace el asegurador es lo siguiente. Al momento de que se produce el siniestro, lo que hace es comparar y determinar qué proporción o porcentaje representa la suma asegurada establecida en el contrato con el valor asegurable o valor real o valor del riesgo al momento en que se produce el siniestro. Si el número resulta inferior a 1, quiere decir que tenemos un infraseguro. Infraseguro es cuando yo contrato una suma asegurada por debajo de lo que la cosa objeto del seguro vale realmente. El ejemplo se los hago con una póliza de incendio, que es uno de los más habituales y donde la rama específicamente indemniza prorrata. Si yo aseguro mi casa por 100.000 pesos cuando realmente vale 200, estoy asegurando el 50% de lo que realmente vale. ¿Qué me dice la aseguradora en este caso a mí como cliente? Si usted no me asegura el 100% del riesgo, yo no le puedo pagar el 100% de los daños. Le tengo que pagar en la misma proporción o porcentaje que usted aseguró. Esto es, cualquier daño parcial que yo sufra en mi propiedad, me lo va a pagar al 50%, que es la proporción establecida. Si yo tengo un siniestro de 20.000 pesos, me lo va a pagar por 10. Si tengo un siniestro de 50, me va a pagar 25. De esta misma manera yo podría decir, aseguro en 70 lo que vale 100 y aseguro el 70%, aseguro en 80 lo que vale 100 y aseguro el 80%, y cada siniestro va a ser exactamente esa misma proporción o porcentaje. Un tema que es importante tener en cuenta, que una vez que se establece la proporción o porcentaje, esa proporción o porcentaje se aplica al monto del daño realmente sufrido. Para que quede sumamente claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se cae en la confusión de querer aplicar el porcentaje de la suma asegurada. No, la suma asegurada ya quedó claro que es una parte proporcional de un total que es el valor real. Ya no tengo más que tocar eso. Ahora voy sobre lo que me toca indemnizar como compañía de seguros. Esto es, pasándolo en una forma reversa, la indemnización va a ser al daño realmente sufrido equivalente a lo que es la suma asegurada respecto del valor del riesgo. O sea, la misma proporción se va a pagar del daño de la proporción que esté contratada en la póliza con respecto a lo que realmente vale la cosa. Resulta complejo muchas veces entenderlo una primera vez, pero confiamos que con la lectura y con los ejercicios van a ir avanzando y lo van a ir entendiendo cada vez más cuando lo puedan ver numéricamente. La segunda de las medidas de la prestación que tenemos en nuestro país se denomina a primer riesgo absoluto y es la más sencilla de todas porque la definición dice: el asegurador
afrontará los gastos del daño realmente ocasionado y como máximo hasta la suma asegurada en póliza. Esta es una premisa general de todas las compañías de seguros. Nunca va a pagar más que lo que el daño realmente represente y la suma asegurada es el límite de suma que puede llegar a desembolsar. Ustedes dirán, ¿por qué no se contrata todo por estos medios o por esta forma de prestación? Sencillamente porque ya está establecido que funciona de una manera determinada y no todas las ramas tienen la posibilidad hoy de ser contratadas a través de este medio. Uno, por un tema de costos esencial, y otro, porque justamente lo que se busca es diversificar y que la gente sea consciente al momento de contratar las sumas aseguradas sobre sus riesgos. La tercera forma de indemnización se denomina a primer riesgo relativo. Y acá les voy a pedir que por favor presten mucha atención y si quieren, además de lo que van a ver en el PowerPoint, agarrar un papel y un lápiz para que ustedes puedan ir anotando lo que yo les voy repitiendo. Cuando vamos a hacer un asesoramiento y decimos, acá vamos a establecer la medida de prestación a primer riesgo relativo, es esencial la información del asegurado. Yo siempre digo que las sumas aseguradas son una responsabilidad del asegurado. Yo como asesor no le puedo decir al asegurado su casa vale tanto o sus bienes valen tanto o su actividad comercial tiene estas sumas aseguradas. Es él el que me tiene que proporcionar los datos. Una cosa que tiene que quedar claro en el primer riesgo relativo es que no es una medida de la prestación en sí misma, sino que lo que me está indicando es lo siguiente. Al momento del siniestro, el asegurador va a pagar a prorrata o a primer riesgo absoluto, teniendo en cuenta las relaciones establecidas al inicio del contrato, si se han mantenido o no al momento del siniestro. Paso a paso, dijo el Mostaza Merlo, y así le fue. Entonces, lo primero es lo siguiente. La primera pregunta que yo le tengo que hacer al cliente es, y acá nos vamos a centrar en una rama que se llama robo, porque actualmente, dentro de las ramas que vamos a ver nosotros en el desarrollo del programa, es la única que admite las tres medidas de la prestación. Esto es prorrata, primer riesgo absoluto y primer riesgo relativo. Pero vamos a suponer, yo pongo un ejemplo siempre sumamente gráfico, es yo voy a asegurar una concesionaria de autos donde la mercadería son autos nuevos, autos usados y repuestos. Lo que le tengo que preguntar al cliente, porque nadie mejor que él lo sabe, es decirle, en el caso que viniera una banda y entrara a robar, ¿cuánto piensa usted que es la máxima pérdida posible que puede tener en un evento de siniestros? Entonces el cliente hace sus números y me dice, yo creo que lo máximo que puedo llegar a perder es 1 millón de pesos. Automáticamente ese millón de pesos que el cliente estima es su máxima pérdida se transforma en la suma asegurada en el contrato. Lo segundo que le voy a preguntar es, bien, ahora que ya tenemos la máxima pérdida que puede llegar a tener, le voy a hacer otra pregunta y le voy a pedir que por favor sea sincero conmigo. Yo no soy ni su señora ni la AFIP, no vale la pena que me mienta porque si no es como hacernos trampa al solitario. ¿Cuánto es el total real de stock que tiene en este momento? Entonces, haciendo un examen de conciencia, haciendo caso a mis palabras, el asegurador me dice, yo tengo 8 millones de pesos. Bueno, muy bien. Automáticamente yo estoy diciendo lo siguiente, él me está asegurando 1 millón de 8, quiere decir que me está asegurando una parte de 8 veces más. Esta parte de 8 veces más se transforma en lo que se denomina relación aseguradora, que son los dos valores que aparecen explícitamente en la póliza. La póliza va a decir, conste por la presente que el señor NNXX ha contratado una póliza de robo de mercaderías en una medida de la prestación a primer riesgo relativo con una suma asegurada de 1 millón de pesos y con una relación aseguradora de 1/8, esto es, una parte de 8 veces más. Así automáticamente aparece implícitamente, y es implícito porque no está en el contrato, sino que uno que es muy bueno en matemática dice, si tiene 1 millón y tiene 8 veces más, quiere decir que el total de lo que tiene es 8 millones. No es porque yo sea así, sino porque él me lo dijo. Yo establecí la relación en función a la información recibida. Esos 8 millones reciben nombre de valor asegurable declarado o valor declarado en póliza. Y tengan en cuenta esto, cada pregunta que se refiera a valor declarado
automáticamente los tiene que remitir a que están hablando de una medida de la prestación de primer riesgo relativo, porque no hay otra vez que vaya a aparecer el valor declarado dentro de alguna medida de la prestación, solamente en esta. Hasta acá hemos hecho la contratación, pero ahora vamos a la segunda parte, que es qué pasa en el caso del siniestro y qué se tiene que hacer. Generalmente este tipo de siniestros, por lo complejo que pueden resultar y por los volúmenes de indemnización que se pueden llegar a manejar, la compañía no los hace por la administración, sino que utiliza la figura del liquidador de siniestros. El liquidador de siniestros es un tercerizado de las compañías de seguros, es un perito matriculado por una matrícula habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es los ojos y los oídos de la aseguradora para investigar el siniestro y para analizar el siniestro. La compañía le pide que haga un informe preliminar, que parece una tontería y sin embargo no lo es así, y ustedes ya lo han visto en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque el liquidador lo primero que tiene que determinar es si el siniestro es de ocurrencia real, esto es, no ha habido intencionalidad, no ha habido dolo, no hay fraude, ha sido un hecho realmente de ocurrencia real. Y lo segundo es lo siguiente: como él recibe por la parte de la compañía las condiciones del contrato de seguro y las condiciones del siniestro, lo que tiene que determinar es si el siniestro está encuadrado dentro de las condiciones de la póliza para que sea cubierto. Estas dos palabras, es decir, el siniestro de ocurrencia real y además el siniestro está encuadrado dentro de las condiciones del contrato, lo que hacen es ni más ni menos que determinar el derecho del asegurado. Desde ese momento, el asegurado adquiere el derecho a ser indemnizado, que es el derecho que le otorga la póliza. No es un dato menor. Después viene la etapa de liquidación, donde el liquidador le va a pedir toda una serie de documentación para poder arribar a lo que es la liquidación final. Pero volviendo a la medida de la prestación, lo primero que tiene que determinar el liquidador es el cómo le va a liquidar, de qué forma le va a liquidar, antes de determinar el cuánto le va a liquidar. ¿Está claro? ¿Qué hace para determinar el cómo? Le pide toda la documentación para determinar cuál era el inventario real de las existencias de mercaderías al momento en que se produjo el siniestro. Entonces, basándose en la documentación que le proporcionan, más la inspección visual que hace una determinación del valor real al momento del siniestro. Entonces vamos a hacer dos supuestos para que veamos cómo funciona en cada caso. En el primer supuesto, el liquidador dice: al momento del siniestro, las existencias reales eran de 7.950.000. Entonces, ¿qué hace? Para poder determinar de qué forma lo hago, tengo que ir a comparar con un valor que sea homogéneo. No lo puedo comparar con la suma asegurada porque sé desde el inicio que la suma asegurada era una parte de un total mayor. Entonces me tengo que referir en esta comparación al valor asegurable declarado. Voy a comparar el valor real al momento del siniestro con el valor asegurable declarado. En este caso, como el valor real es menor o podría haber sido igual, el liquidador determina que hay que indemnizarlo a primer riesgo absoluto. ¿Por qué? Porque la regla general dice lo siguiente: si al momento del siniestro el valor real es igual o menor al valor establecido como declarado al inicio de la contratación, la medida de la prestación a aplicar es primer riesgo absoluto. Vamos a hacer tres supuestos de siniestros para que podamos ver cómo aplica cada una de las dos medidas de la prestación cuando sucede un siniestro en un primer riesgo relativo. En este caso, que tenemos ya determinado que va a ser el primer riesgo absoluto, vamos a hacer en el supuesto A, como ustedes van a ver en la gráfica, un siniestro de 800.000 pesos. En la B, uno de 1.000.000 y en la C, uno de 1.500.000. En el primer caso, a primer riesgo absoluto, si nos guiamos por la definición, la compañía tiene que indemnizar el daño realmente ocasionado y como máximo la suma asegurada en póliza. Vale decir que en el supuesto A, donde el siniestro ha sido de 800.000 pesos, como corresponde realmente la medida de la prestación, le vamos a indemnizar los 800.000 pesos. En el supuesto B, que habla de 1.000.000 de pesos, también hacemos aplicación y decimos: el 1.000.000 de pesos del siniestro es equivalente con la suma asegurada, por lo tanto le indemnizo el 1.000.000. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso, que es el C?
En el C, el siniestro es de 1.500.000. ¿Cuánto le voy a indemnizar? 1.000.000 de pesos, que es lo que dejó establecido como suma asegurada al momento de la contratación. ¿Qué pasó en este caso? Sencillamente, el asegurado subestimó su propia pérdida. Vale decir que por un error de cálculo o por un error de subestimación, él nunca imaginó que le iban a robar más del 1.000.000 que él pensaba que le podrían robar. Acá, lamentablemente, la compañía va a indemnizar y el asegurado ha sufrido una pérdida que ha estado a su exclusiva y entera responsabilidad. Ahora vamos al segundo caso. El liquidador hace todo el análisis y determina que al momento del siniestro, el valor real de las existencias que había era de 10 millones de pesos. Entonces, vuelve a hacer la comparación con el valor asegurado declarado. En este caso, ¿qué nos está mostrando? Que el valor asegurado declarado representa el 80% de lo que realmente habría. Y acá entramos en una prorrata. Es decir, cada uno de los siniestros se lo vamos a pagar pro rata. Se ve gráficamente de qué manera está impactando. ¿Por qué? Porque el valor asegurado declarado no se ha movido desde el momento de la contratación y estaba establecido en 8 millones de pesos y al momento del siniestro había 10, o sea, el 80% del total. Entonces, con esta prorrata del 80%, ahora vamos a ir a los supuestos de siniestros que habíamos visto anteriormente y vamos a abrir una columna que diga prorrata para ir viendo cuánto corresponde indemnizar en cada caso. En el primer caso, que el siniestro es de 800.000, siguiendo el concepto de prorrata, yo le tengo que pagar el 80% del daño, porque es la proporción asegurada, para decir que le voy a pagar 640.000 pesos. En el segundo caso, que es de 1.000.000, le voy a pagar el 80%, no porque sea la suma asegurada, sino porque el siniestro ha sido coincidente con la suma asegurada. Acuérdense que el porcentaje aplica sobre el daño y no sobre la suma asegurada. Entonces le voy a indemnizar 800.000 pesos. Y en el tercero de los casos, ¿qué voy a hacer? Al 1.5 millones le voy a aplicar el 80% y el resultado de eso es 1.200.000. Pero como el 1.200.000 me excede la suma asegurada, le pago 1.000.000 de pesos. Esto es el 100% de la suma asegurada. Quiere decir que en el peor de los escenarios de una pérdida de esta magnitud, el asegurado en cualquiera de los casos hubiese cobrado exactamente igual. Solo que ha subestimado nuevamente su pérdida y no solamente esto, acá hay otra cosa. ¿Qué ha pasado para que la suma real sea mayor a la que tenía en su asegurable declarado? Dos factores. Uno, o ha habido un incremento de los precios que no lo tuvo en cuenta para hacer la modificación en la póliza, o dos, ha incrementado su stock y no tuvo la precaución de avisarle a su intermediario, a su productor, de que había hecho este aumento de los stocks. ¿Qué tendría que haber hecho? Sencillamente dos cosas. Ir a la suma asegurada y aumentar la suma asegurada. Si yo en la suma asegurada, en lugar de 1.000.000, le pongo 1.200.000, de 8 veces más, automáticamente el asegurable declarado me daría 9.600.000. Me aproximaría bastante a lo que es. O de lo contrario, cambiar la relación aseguradora. Esto es, mantengo la suma asegurada de 1.000.000 y la relación, en lugar de ser 1 a 8, es 1 a 10. Esto quiere decir que estoy asegurando la décima parte de lo que tengo. Entonces sé que el total es 10 millones de pesos y no hubiese tenido problemas de que me indemnizaran de menos. Espero que les haya servido realmente de utilidad y que haya sido un recurso válido y clarificador para las dudas que pudieran llegar a tener. Nos seguiremos viendo en otras presentaciones. Gracias.